Ahora sí, entonces, compartiendo la pantalla. Acá. Ya visualizamos nuestra primera clase. Esto dice apunte de clase 1 de este semestre otoño 2021 y contiene los que llamaba aquí en un primer título conceptos básicos. Conceptos básicos que nos ubican un poco en la idea de lo que significa una ecuación diferencial. Ahora, la ventaja es que todos sabemos lo que significa una ecuación, ¿no? Una ecuación es una expresión de igualdad expresada en términos matemáticos, es decir, con números, con variables, con operaciones, sumas, restas, potencias, raíces. Y que, bueno, esa caracterización, ustedes la recuerdan en las ecuaciones incluso básicas del colegio. Y en los cursos iniciales, recuerdan, había en algunas asignaturas, probablemente álgebra 1, que resolver ecuaciones con logaritmos, ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Los que han pasado por álgebra lineal, sistema de ecuaciones. Todas son expresiones de igualdad que contienen entonces todos esos elementos matemáticos. Ahora, la diferencia con una ecuación diferencial es que aquí se introducen dentro de la expresión de la diferencia derivadas. Entonces ustedes pueden leer acá lo que yo he escrito, es una ecuación diferencial, es una ecuación que relaciona una función incógnita con una o más de su derivada respecto a una o más de su variable independiente. Entonces, aquí lo esencial de ser una ecuación que tiene derivadas de una función en diversos grados, digamos, primera derivada, segunda derivada, etc. También puede aparecer la función misma, si entendemos por la derivada de y de x, bueno, la y también puede aparecer. Bueno, aquí hay que hacer una distinción, si esa función y, que uno la ve en la expresión de las ecuaciones, ¿no? Y corresponde a de y de x, o de 2y en dx2, o sea, primera derivada y respecto a x, segunda derivada y respecto a x. Si aparte de esa función variable que es la incógnita, ¿cierto?, aparece la variable independiente x solamente, y también los que han visto cálculo 3 saben que las funciones pueden tener varias variables independientes, ¿cierto? Es típico z, función de x de y. Z es la variable dependiente, x ahí la independiente. En los casos nuestros, vamos a ver ecuaciones diferenciales que sean ordinarias. Esta es la y, ¿no es cierto?, que indica la función que aparece en la ecuación eventualmente, pero sí tiene que aparecer la derivada de esa función, depende de una sola variable. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, si uno la quiere representar de manera esquemática, ¿cierto? Esta es una manera de hacerlo. Aquí nosotros vemos que esa f, bueno, indica que esto es una fórmula, ¿cierto? Con el sentido que tiene la fórmula que yo le dije recién en matemática, que pueden ser las expresiones que hay aquí adentro, pueden venir sumadas, restadas, multiplicadas, divididas, como potencia, etc. Es una fórmula. ¿Y qué debe contener en general? La variable x, la variable y, donde y, entonces la variable dependiente que depende de x. Y derivadas. Derivadas de y de x, de 2y en dx2, hasta la que sea necesario considerar. Aquí está puesto hasta la derivada enésima. Entonces, muchas veces para efectos de escritura, ¿no? Sobre todo, como yo le decía ayer, en estas transparencias hay que ser muy conciso con la escritura. Entonces, en muchos casos, para facilitar la expresión de
escritura de las ecuaciones, podemos usar x y tal como acá, la variable dependiente, la dependiente, la independiente, la independiente, la dependiente. Y en vez de y de x, entonces anotar f'. F', de x, segunda derivada, hasta la derivada enésima que se anota con ese paréntesis en la n, para no confundirla con que sea la f elevado a n. Esto significa derivar n veces la función f. Ya. Esa es la función y que depende de x, ¿cierto? Aquí está puesta como y, entendiendo que y es una función de x. En muchos casos, ¿no? De aquí en adelante, porque estamos acostumbrados que la función se anota igual a f de x, igual a f de x, ¿no? Pero también aquí, porque a veces hacer que las letras escasean, entonces, y una notación que viene particularmente de la física, ¿no? Y uno lo entiende como una función de x, y función de x. O sea, la y depende de x, tal como si fuera y igual a f de x. Ya. Esa es la función incógnita dentro de la ecuación diferencial. Y este número entero positivo es el orden de la ecuación. ¿Ya? Si aquí llegamos, por ejemplo, hasta la derivada tercera, sería de orden 3. Y así sucesivamente. Ahora, la ecuación es lineal, que es los casos más frecuentes de uso de la ecuación diferencial en un curso introductorio como este. La ecuación es lineal si no tiene expresiones cuadráticas en la variable dependiente o en su derivada. O sea, la y aparece simplemente como y, digamos. No aparece y cuadrado, por ejemplo, ¿no? Tampoco la derivada aparece al cuadrado. Esas son las ecuaciones lineales, que va a consumir probablemente una mitad del curso, ese tipo de ecuación. Ahora, si queremos mirar aquí algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales para distinguir cuándo es lineal, no lineal, e indicar el orden. Bueno, la número 1 que se está visualizando, aquí es una ecuación diferencial de primer orden, que solamente aparece la derivada en el orden 1, ¿no? Y es lineal porque la y aparece simplemente como y. Bueno, y aquí tiene una expresión de x, que también va en las ecuaciones diferenciales, como puede ir cualquier otra función. Un segundo ejemplo nos presenta una ecuación diferencial de segundo orden, porque acá la derivada aparece en segundo orden. Recuerden que la y es la incógnita. La y es la incógnita. O sea, esta es de segundo orden porque parece incógnita y está dentro de una derivada de orden 2. Eso se llama segundo orden. Sigue siendo lineal porque la y está solamente identificada como y misma, digamos. Aquí ya hay una diferencia con las dos anteriores. Sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, no lineal y de primer orden. De primer orden no porque aparece de y de x, pero esta es no lineal porque la y aparece al cuadrado. La y aparece al cuadrado. ¿Sí? Ya. Y acá entonces, en el último ejemplo, una de tercer orden. Disculpe, por alguna razón se silenció. Cuando algo suceda, por favor háganmelo saber por el chat.
porque uno no se da cuenta con la pantalla compartida qué está pasando con el sistema. Volvemos. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, porque la derivada es de orden 3, ecuación de tercer orden. Puede aparecer la derivada, no importa, pero aquí cuenta la del orden mayor. Este de tercer orden, entonces. Ya. Y no lineal. Parece que alguien abrió el micrófono. Algo sucede. A ver si es posible pueden cerrar su micrófono. Porque suceden estas como especies de interferencias. Ahora, si quieren preguntar, observar o hacer un aporte, me lo indican por el chat y yo les doy le abro el micrófono. ¿Les parece? Alguien tiene el micrófono abierto, entonces evitemos por favor eso porque ahí la audición para la mayoría no va a ser la que esperamos que sea. Entonces, bueno, no hay que, no hay que digamos, comprometerse mucho con este tipo de definiciones, ¿no? Porque siempre vamos a comenzar por las más sencillas, por ejemplo, una de este tipo, la número 1. Ahora, ¿cuándo se tiene una solución de la ecuación diferencial? La ecuación diferencial hemos dicho que la vamos a anotar de esta manera. X y ahí me salté la f. Ahí debería haber una f antes de la prima, para que sea la derivada de f, ¿no? Porque todas estas cosas que al escribir son pequeños errores de escritura, yo la reparo, me doy cuenta, lamentablemente me doy cuenta cuando lo estoy exponiendo frente a ustedes, pero a veces me doy cuenta antes cuando reviso previamente las diapositivas. Pero de todas formas, lo reparo después y lo subo de tal forma que se vea correctamente para cuando tengan ustedes que estudiar. Entonces aquí dice una ecuación diferencial, tal como dijimos acá, que era la forma, esta es la forma estándar de notar una ecuación diferencial en un símbolo, con un solo símbolo. Ahora, y esta función es la solución, recordemos que las soluciones son funciones acá. Sí, entonces para un cierto intervalo donde está definida la función, tiene el mismo sentido de las soluciones de cualquier ecuación, ¿no? Si uno toma la solución a la cual llegó y, por ejemplo, quiere comprobarla, tiene que tomar ese valor obtenido, ese resultado, dentro de la ecuación en vez de la variable. Aquí recuerden que la variable sí. Y si uno la coloca y funciona todo bien, y si la ecuación está igualada a 0 y después del reemplazo queda igualada a 0, bien, está correcta, esa es una solución. Si da otra cosa, quiere decir que es una solución. Y no hemos equivocado en encontrarla. Ya. Otra cosa que decimos aquí, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, obtenemos soluciones que contienen constantes paramétricas, que en general son tantas como le indica el orden de ecuación. Hay que ir acostumbrándose a estos lenguajes, ¿no? Cuando uno resuelve una ecuación diferencial, uno obtiene, en primer lugar, una solución general. Y en esa solución general vienen constantes, ¿no? Esto es similar a cuando se integraba. Si ustedes recuerdan, la integral de x cuadrado era x cubo tercio más c, la famosa constante. Entonces aquí también va a haber una constante cada vez que resolvamos en general una ecuación, digamos. Ya. A ver, los ejemplos los voy a ver en la pizarra para que también vayamos acostumbrándonos al uso de la pizarra. Ustedes ven cómo Consulta. Dime.
Dime. Me quedó una duda, no sé si es Sí. que está bien. Entonces, para yo corroborar una ecuación diferencial, debo reemplazarla en la ecuación y no en la variable dependiente, y que ese valor me dé cero, para que al corroborar la solución de la ecuación ¿Mm? sea la correcta, ¿cierto? Sí, sí, casi lo dijiste bien. A ver, mira, ¿qué te parece que vayamos a ver un ejemplo muy concreto? Ya, profe. Sí. Y ahí entonces yo creo que va a quedar muy claro. Hay que correrse con esta cosa, con los cables, bueno, que no quiero tampoco que se vaya la batería. Eh, mire, permítame escribir la ecuación en la pizarra para dejar de compartir. Ejemplo 1, lo estoy anotando. De y de x más y igual 0. Y la solución y de x igual a y elevado a menos x. Con esto ya vamos a comenzar a analizar. A ver, dígame usted, por favor, si se ve toda la pizarra. ¿Se alcanza Sí, a ver? profe, se ve lo necesario. Se ve bien. Perfecto. Entonces, miren ustedes. Esta es una ecuación diferencial, ¿ya? Y esta es la incógnita, la y. Ahí. Esa es la incógnita. Entonces uno tiene que buscar una solución. Y aquí, bueno, no sabemos sacar la solución aún, porque eso va a haber que avanzar un poquito en el curso para encontrar soluciones. ¿Ya? Pero ya es posible que ustedes se den una idea, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un exponencial? Porque fíjese usted, lo que dice aquí, si uno la traduce al significado que tienen las expresiones que aparecen en la ecuación diferencial, uno dice, mire, usted encuentra una función y que al derivarla y sumarla de cero, bueno, la única posibilidad es que al tomar una función y su derivada sea menos la función para que la resta de cero. O sea, la única posibilidad que algo de cero es que sea del tipo 3 menos 3, m cuadrado menos m cuadrado, en fin. Tiene que ser la expresión y su aditivo negativo, digamos, para que se sumen cero. Entonces, es por eso que esta es la función que funciona, ¿no? Porque sabemos, o podemos recordar, que la derivada del exponencial es la misma exponencial. Ya veremos que tiene que ser con menos x también. Pero, si estamos nosotros interesados en saber si es solución, esa es la pregunta, ¿no? ¿Es solución? Entonces lo que hay que hacer es reemplazarla en la ecuación y ver que funciona. Esa es la solución propuesta. Y eso debiera dar cero. Debe dar cero. Aquí. Debe dar cero, ¿no? A veces en el apunte yo le coloco 3 rayitas porque aún no sé que es igual. Para hacer esa diferencia. Bueno, entonces acá, si ustedes derivan, creo que está mirando los lápices. Si ustedes derivan acá, la derivada de e a menos x es la derivada exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente de x en dx es 1, pero con el menos queda menos. Y aquí más elevado a menos x. Y eso naturalmente queda a 0. Está bien. Esa es una solución. Fíjense. Entonces, lo que hemos dicho, uno identifica aquí cuál es la incógnita en la ecuación y se le dice, mire, la solución es esa, como el caso de este ejemplo. Entonces uno va y lo coloca acá, hace las operaciones que vienen indicadas en la ecuación y si funciona bien, en este caso sería 0, anda bien. Es decir, ¿queda más claro de esa manera?
Sí, profe. Ya está. A ver, en los chats me indican, profesor, no entendí el tercero. El tercero de los ejemplos, quiere decir, me parece. El no lineal de que es, ya. Podemos, Es que, profe, disculpe, el compañero se refería a cuando nosotros teníamos la cantidad de ecuaciones diferenciales, que habían lineal de primer orden, de segundo, una no lineal de primer orden, y la tercera que era de orden 3 si no me equivoco, de orden 3 parece. claro, Y el compañero se confundió en la tercera, a porque el i ver, estaba al cuadrado, entonces no sabía por qué. Y el i yo le había explicado que era una variable dependiente, entonces si estaba cuadrática no pertenecía a una ecuación diferencial lineal lineal, claro, respecto de su variable. claro. Porque la lineal es cuando está la derivada sin exponente alguno, ni la variable independiente sin exponente alguno. Eso es lo que decía. Más arriba. Entonces acá, por ejemplo, ni la derivada ni la incógnita tiene exponente alguno. Entonces, lineal. Aquí, ni la derivada, ni la función incógnita tiene exponente alguno. También es lineal. Pero aquí, la función incógnita tiene un exponente. Entonces ya deja de ser de primer orden. Y acá está un poco confundida la cosa ahí. A pesar de ser, si no estuviera ese 2 acá, sería una ecuación de tercer orden. Sigue siendo. Pero si no tuviera el 2 sería lineal. Pero como tiene ese 2 elevado al cuadrado, es no lineal. Si tiene un 3 también, o si tiene un 4 como exponente. O sea, la gran diferencia es si la derivada de cualquier orden y la función, que es la incógnita, tiene un exponente, dejan de ser lineales. Ese es el... Bueno, digo, uno siempre, o sea, todos los conceptos matemáticos, siempre comienza por los más sencillos, ¿no? Y usualmente vamos a trabajar con expresiones lineales. Acá. Entonces, y vamos acá en la solución de la ecuación. Voy a volver a la pizarra para que terminemos de explicarlo. Entonces, ¿es solución? Sí, porque funcionó bien. ¿Ya? Pero noten ustedes que si dijéramos, mire, agregámosle un número 3 acá. Le agregamos el número 3. ¿Qué sucede acá? Habría que agregárselo donde corresponde para hacer la comprobación, un 3 y un 3. Puede ser cualquier número, ¿no? Tomemos 3. Y al derivar acá, bueno, la derivada no afecta al 3. Va a aparecer el 3 y va a aparecer el 3. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Entonces también funciona como solución. O sea, no solamente funciona como solución e elevado a menos x, sino que también 3 veces e elevado a menos x. Pero y ustedes se dan cuenta que si aquí colocamos un 8 y coloco un 8 para no borrar tanto, ¿no? Un 8. Este sería un 8, este sería un 8, este sería 8, 8. Y aquí aparece 8 y 8 anda bien. 8 exponencial negativa, más 8 exponencial negativa positiva, no sé. Entonces, la conclusión aquí es que para esta ecuación diferencial, cualquier función de este tipo, constante, por e elevado a menos x, es solución. Por eso que habíamos dicho recién cuando estábamos leyendo el apunte, que las ecuaciones diferenciales, cuando uno las resuelve, ya vamos a ver un método más adelante, cómo uno obtiene la solución. En este momento solamente estamos comprobando que algo que nos dice que es solución lo es, efectivamente. Aparecen estas constantes, ¿no? Aparecen esas constantes.
y son constantes paramétricas. Recuerden ustedes que en matemáticas uno habla de constantes y variables, ¿no? Cuando habla de constantes, son números fijos, pi, qué sé yo, logaritmo de 2, 28, 4 tercios, son constantes. Y las variables, bueno, bien, representan números, pero son definidas en cuanto al valor. Uno dice x, coseno x, x cuadrado, cubo, raíz de x. Son variables. Y hay unas cosas como entre medio, ¿sí? Los parámetros. O sea, no son constantes propiamente tal porque no son números definidos, específicos, y tienen un poco el carácter de variable, en ese sentido, ¿no? Pero no son variables propiamente tal, porque estamos entendiendo que representan números siempre. O sea, la variable tiene ese carácter, ¿no? Que uno las tiene que determinar y a veces las encuentra o no, porque si son soluciones de ecuaciones, encuentra o no una X. Mientras que en este caso, este concepto intermedio de parámetro, y claro, no se conoce específicamente el número, pero el número digamos, representa un número. Y la idea es que represente cualquier número. Esa es la idea. Bueno, siempre en matemática, como en todas las asignaturas, pero aquí es mucho más, no es tan familiar a veces el concepto, ¿no? Porque hay que precisarlo mucho más. Aunque la matemática hace el esfuerzo, siempre, de que los términos que usa ojalá se asemejen lo más posible al sentido real de las palabras. No siempre se consigue, pero el esfuerzo se hace. Entonces eso se llama un parámetro. Un parámetro. Bueno, y ya después, a medida que avanzamos en el curso, uno tanto mirarlo, escucharlo, usarlo, ya le parece muy familiar todo esto. A ver, entonces, después tenemos otro ejemplo. A ver, para no sacar esto de la pantalla, voy a ver si lo tengo aquí, en otro aparatito, el apunte. Entonces, me va a ser más fácil no tener que interrumpir esto. Sí, aquí lo tengo. Entonces, lo que viene en el apunte es un segundo ejemplo. Y que dice así. Encontremos solución de una ecuación diferencial. O sea, ahora vamos a avanzar un poco más. ¿Ya? Y la ecuación que nos planteé, la vamos a resolver. No hay que tener tanto conocimiento para resolverla, ¿no? Sino un poco de práctica y uso de la matemática ya vista por todos nosotros. Entonces, el segundo ejemplo es el siguiente. Dice, encontremos una solución de la ecuación de 2i en dx2 igual a x más 2. Esa es una ecuación diferencial, muy sencilla. Bueno, es lineal, ¿no? Porque la derivada del orden que sea no aparece al cuadrado. La i, que no está presente aquí desplegada, pero está presente acá, ¿no? Siempre tiene que haber una i, recuerden que es la incógnita. Una ecuación sin incógnita no es ecuación. Es lineal y de segundo orden, ¿no? Segundo orden, porque aparece acá la derivada segunda de la incógnita. Ya, lineal de segundo. Entonces, ¿qué podemos nosotros avanzar en la solución de esta ecuación según los conocimientos que tenemos? Bueno, uno sabe que para encontrar una solución tiene que en lenguaje corriente, uno dice, cuando está trabajando con ecuaciones, despejar la incógnita. ¿Sí? Despejar la incógnita. ¿Qué significa despejar la incógnita? Llegar de alguna manera mediante pasos algebraicos, matemáticos establecidos,
y aceptado, llegar ahí, tener despejada la i acá, que es la incógnita, es entonces llegar a una expresión que diga i igual a algo. Ahí está despejada ahí. Bueno, para llegar a i igual a algo hay que sacarle la derivada y sacársela 2 veces, porque está la derivada doble. Bueno, ¿cómo uno saca una derivada? Tiene que recordar lo que han visto ustedes en el cálculo 2, ¿cierto? Que uno, cuando quiere eliminar una derivada, tiene que integrar. Porque la derivada y la integración son procesos inversos, ¿cierto? Si uno tiene una función, la deriva, obtiene una integral. Si deriva la integral, se devuelve y recupera la función. Ahí hay, digamos, una pequeña situación que hay que tomar en cuenta. ¿Cierto? Cuando uno integra una función como integral indefinida, que es el caso acá, ¿no? Aparece esa constante de integración. Pero bueno, si después uno invierte el proceso y deriva, daría la constante 0 y vuelve a aparecer la función original en el resultado de ese segundo paso. Integramos entonces. Bueno, integrar una expresión de igualdad significa integrarla a ambos lados. Así. Estamos integrando respecto a x. Igual a la integral de x más 2 respecto a x. Entonces, al integrar acá, desaparece una de las derivadas. ¿Cierto? La integral se come a la derivada. Aquí va a ser de y de x. Y acá esta integral es x cuadrado medios más 2x más una constante, ¿no? Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no le puso una constante acá? Porque tenemos una igualdad. Si pongo una constante acá, se absorbe con la constante que está al otro lado. Ambas son constantes, ¿no? Porque habría que colocarle aquí una constante C1, XC2. Pero entonces, si tomamos las dos constantes y las agrupamos, va a quedar C2 menos C1, y eso uno le vuelve a llamar C, ¿sí? No hay ningún problema. Ya. Y para entonces despejarla ahí y terminar de despejarla ahí, tenemos que integrar nuevamente. Integrar. 1, quizás, para ser más explícito, me coloca que estamos integrando respecto a x, ¿no? Ambos lados nuevamente. Es decir, aquí va a ser la expresión de x más x igual. Integral de x cuadrado medios más 2x más c de x. Ya está. Entonces, al integrar esa derivada, ahí sí que recuperamos la función definitivamente. Y ahí ya tenemos despejada la y. O sea, hemos encontrado la solución. Siempre que, bueno, interpretemos lo que pasa aquí en el segundo miembro, esto es x cubo tercio, ¿no es cierto? La integral de x cuadrado. O sea, queda x cubo partido por 6, más esto es x cuadrado medios, que es x cuadrado, más cx, más otra constante. Ahora, para no confundir las cosas, entonces quizás es bueno, esta constante lleva constante 1, porque es la constante del primer paso. Esa es la constante 1. Entonces, en el segundo paso apareció otra constante, que la voy a llamar C sub 2. Y de esa manera he encontrado la solución. Esta es la solución. Solución de la ecuación diferencial dada. Interesante, porque ya en el segundo ejemplo hemos visto una manera de resolver una ecuación diferencial.
una ecuación bastante simple, pero tampoco es muy extraña, digamos. No es demasiado particular. Ya, y también esto ejemplifica la situación que yo les mencioné antes, que cuando hay una ecuación de segundo orden aparecen dos constantes acá, en la solución. Dos constantes. En el ejemplo anterior era de primer orden, y había una sola constante, ¿se recuerdan? Que la descubrimos haciendo ver que esa solución que nos daban se podía generalizar, era la e elevado a menos x, multiplicando por cualquier constante, la e elevado a x, e elevado a menos x, y eso nos da una solución también. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer este ejemplo? ¿Les parece todo claro? ¿No hay dudas? Por mi lado, claro, profe. Ya está, ya está. Entonces, bueno, hay que seguir avanzando en los lenguajes, ¿no? En las definiciones que uno llama en matemáticas. Vamos avanzando en eso y vamos buscando también ejemplos que ilustren lo que queremos definir. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Me voy a quedar aquí para no moverme mucho. Ese es el ejemplo que hicimos recién. Y ahora dice... Bueno, aquí ya terminé, se fijan ustedes, escribiendo la ecuación de manera mucho más sintética. Una fórmula que tiene x, y prima, y elevado a n. Porque hay que tratar de que cubrir estos espacios con la mayor información posible. Si uno coloca fórmulas muy desarrolladas, no obtiene ese propósito. Ya. Dice, las soluciones son de este tipo, o sea, son fórmulas también, como lo vimos en los dos ejemplos, que contienen x, que contienen y contienen constantes. Tantas constantes como orden aparece aquí en la derivada que se expresa en la ecuación diferencial. En el ejemplo nosotros acá teníamos una de primer orden, una constante. De segundo orden, dos constantes. Y eso es lo que quise decir explicando acá. Que la solución es, que es una fórmula, ¿no? Es una solución entonces que se llama general, cuando aparece con estas constantes, solución general. Y geométricamente corresponde a una familia de curvas. A ver, vamos a ver esto de la familia de curvas. ¿Por qué este lenguaje? Y voy a volver al ejemplo 1, primero. Voy a volver al ejemplo 1, que lo voy a volver a anotar. Era, me parece, de I de X. De X más Y igual 0. Y la solución general era I igual C E elevado a menos Y. Ya. Ahí está. Dejar de compartir entonces. ¿Sí? Mire, en el ejemplo 1, esta es la ecuación diferencial, su solución general. General porque tiene esa C, ¿no? Eso lo hace general. Esa C, la constante, una sola, porque es de orden 1 la ecuación, la hace la solución general. Y allí aparece el concepto de familia de curvas. Bueno, ¿y por qué es así? Bueno, si ustedes grafican esto, y voy a tomar primero la básica,
igual a e elevado a menos x, sin constante. Después le podemos agregar algún numerito por ahí. E elevado a menos x, ¿no? Esa es la fórmula básica. ¿Cómo está definida esto? Bueno, cuando x es muy grande, esto es elevado a menos x, que en realidad es 1 partido por e elevado a x, ¿cierto? 1 partido por e elevado a x. Si x es muy grande, el denominador crece y el valor de la fracción tiende a 0. En particular, cuando x vale 1, queda 1 partido por e elevado a 0, que es 1, 1 partido por 1 es 1, 1, pasa por acá. Pasa por el 1 del ejemplo. Los valores van disminuyendo de esa forma. Así. Y cuando x es negativo, con valor absoluto muy grande, por ejemplo, menos 1 millón, bueno, sería menos 1 millón, e elevado a 1 millón, una cosa grande. Entonces, quiere decir que crece. Es el caso, entonces, e elevado a menos x. Si fuera otro caso también sencillo, esto es cuando c igual a 1, ¿no? Cuando c es igual a menos 1, que haría i igual menos e elevado a menos x. Bueno, cuando uno tiene esa situación, lo que está diciendo es que las imágenes multiplíquenlas por menos 1, o sea, lo que está sobre el eje x, tírelo bajo el eje x. Entonces, aquí cuando x, a ver, veamos un caso sencillo. Quizás podríamos intentar incluso mirarlo en un graficador, ¿no? Para que vean más posibilidades, porque no hay que tener la chance de hacer mucho dibujo en esta pizarra. Cuando x vale 0, aquí quedaría e elevado a 0, que es 1, quedaría menos 1. O sea, pasa por acá. ¿Cierto? ¿Ya? Y la misma cosa, cuando x es muy grande, un número muy grande, queda menos esta fracción. O sea, también tiende a 0, pero por valores negativos. O sea, sería así. ¿Cierto? La primera es i elevado a menos x. Esta segunda es i igual e elevado a menos x negativo. Falta ahí un espacio para el signo menos. E elevado a menos x. Y así si uno sigue trazando curvas para diversos valores de c. Diversos valores de c. ¿Qué va a conseguir? Bueno, siempre van a ser curvas que pasan por este punto, ¿no? Porque independiente si en C vale 3, 4, 20, 5000, siempre va a pasar por 3, 4, 20, 5000. Cuando calculemos la función en 0. O sea que esta curva va a ir subiendo o quizás bajando acá. Subiendo, bajando. Y cuando sea negativo también va a ir subiendo o quizás bajando. ¿Ah? Y no sé si... a ver, ¿me explico bien o quieren que... Y podemos aprovechar también, ¿no? Porque allí hice mención de que es bueno aquí recurrir a los gráficos y voy a llamar a este símbolo y así también aprovecho de que nos familiaricemos con el programa. Lo estoy buscando aquí en el Google. Ahí lo tenemos. Y vamos a compartir entonces esta pantalla calculadora. Ahí tenemos. ¿No? Entonces, este es un poco incómodo los comerciales. Hace un tiempo atrás no tenía comerciales, pero ahora todo está con comerciales ahí intercalados.
si vamos a hacer una solución, bueno, pinchamos solución. Si vamos al gráfico, pinchamos gráfico. Y aquí entonces colocamos la función. Supongamos que sea 2 por e elevado a ver, elevado tiene que ser eso, menos x, ¿no? Menos x. Y entonces, bueno, ahí, increíble, lo saca casi de inmediato, antes que uno le dé la orden de que lo haga, ¿no? Si queremos otra, por ejemplo, ya, menos 5. La inversa de esa, po. ¿Perdón? La inversa de esa, ¿Cuál es la inversa? ¿Cuál quieres tú? de la exponencial de delante, po. Como la que hizo en delante en la pizarra. Ah, como la hice ahí. Si este la hice con 5, con menos 5, entonces, ¿te parece? ¿Con menos 2? Ah, bueno, no, bueno, siguiendo esa lógica está bien entonces, pues con menos 5 igual sirve. Claro, con menos 5 tú lo haces. Ahora, si quiere usted aprovechen de irlo mirando, o después con calma en su casa lo hace. Menos x, ¿no? Menos x. ¿Sí? Ahí. Bueno, lo que pasa es que tiende a ser 0 muy rápido, ¿no? Por eso se ve así, casi coincidiendo con el eje X y la curva. Pero tiene que haber una diferencia ahí entre el eje X y la curva, ¿no? Quizás uno puede aquí, la grid, ¿cómo se llama? La malla de los puntos acá, esto es 20, achicarlo, agrandarlo, ahí uno va viendo qué pasa con la forma, ¿no? Entonces, agrandarlo acá. Ahí se van separando un poquito más, ¿no? Aquí, disculpen. Ya. Cancelar. A lo mejor lo achicamos. Ah, pero se me corrió esto el 0. No. Para abandonar. Pero se entendió lo que se quería hacer, ¿no? Ustedes pueden seguir allí. Pueden seguir haciendo muchos gráficos. Y lo que yo quería era que más o menos captaran la idea, al menos. Ya, esto lo vamos a sacar de acá. Y vamos a quedarnos acá en la mesa. A ver, si las formas de la curva van a ser siempre estas, ¿no? O sea, para acá habrá otra, habrá otra así, en fin, otra así. Y por acá abajo otra así. Bueno, para cada valor de C uno encuentra una curva en particular. Es por eso que se llama familia de curvas. Una familia de curvas. ¿No es cierto? Se entiende que es como en el sentido humano, digamos. Nosotros somos individuos, pero estamos en una familia, entonces, más que el individuo. Una familia de curvas. Esa es la idea de lo que tenemos acá. Noten, noten ustedes que, bueno, aquí hay una... Es bueno ya ir fijándose en ese tipo de cosas, ¿no? Porque también lo vimos ahí en la calculadora, en la graficadora. ¿Ya? Bueno, que estas curvas son asintóticas del eje X. Se acercan al eje X, pero no son el eje X. No son el eje. Ya. Pero el eje X, noten ustedes que a pesar que no está en esa, salvo que hagamos C igual 0, salvo que hacemos C igual 0, ¿cierto? Ahí no aparece I igual 0. Y obtenemos el eje X. ¿Cierto? Entonces, esto es como una especie como una corneta así, de figura, ¿no?
Pero uno ve que a medida que vayamos aumentando el valor de C, esto se llena de curvas, ¿no? Es como si todo eso finalmente va a quedar oscuro de curvas, va a quedar lleno de curvas. O sea, son familias infinitas, evidentemente, porque C, se entiende que el valor de C es un número real. Y los números reales son infinitos. Más que contables, digamos, son infinitos. Esa es la idea de la familia de curvas, ¿no? Y si uno le da un valor fijo al C, por ejemplo, aquí el C igual a 1, obtenemos un miembro de la familia. Y eso es lo que se va a llamar después una solución particular. Cuando le damos a C un valor específico, C igual 1, menos 1, 10, 20, entonces estamos obteniendo en ese caso una curva individual, y eso se llama una solución particular. Ya. Bueno, alguien me coloca en el chat GeoGebra graficarla. Bueno, ahí lo hice, ¿no? Después se me fue un poco la curva porque yo no uso ratón, sino que este PATI. Y a veces son muy sensibles estos programas y con un pequeño movimiento la figura se va. Pero vamos a ir usándolo permanentemente cuando sea necesario. Así que no tengan problema en que van a quedar después expertos en usar este tipo de cosas también ustedes. Entonces, lo que yo decía es, recién, si en la solución general de una ecuación diferencial, las constantes paramétricas, las Cs, que están acá arriba, las Cs, adoptan un valor constante, obtenemos una solución particular. Ahora, las soluciones particulares se obtienen al cumplirse condiciones iniciales expresadas por los valores. ¿Sí? Voy a tomar el mismo ejemplo que teníamos antes para indicarles cómo esto funciona. Entonces, dejamos de compartir y vamos nuevamente al ejemplo nuestro. Entonces, aquí vamos a ver una solución, esta es la solución general, ya sabemos lo que significa, y una solución particular que obedece a condiciones iniciales. Condiciones iniciales. También se llaman condiciones de borde, ¿no? A veces la anotan 6, condición inicial. ¿Qué significa una condición inicial? Por ejemplo, si estas son curvas, son familias de curvas, uno puede pedir encontrar la curva de la familia, que pasa por 1, 2. ¿Qué pasa por el punto 1, 2? ¿No? Entonces tenemos en el gráfico, acá de todas las familias, todas esas curvas que están acá, pero a alguien le interesa tener la expresión de la ecuación de la curva que pasa por el punto 1, 2. ¿Cierto? Que naturalmente tendrá que ser una curva de la misma forma de esas exponenciales que eran así, ¿no? Bueno, ¿cuál es la que pasa por ahí? ¿Cuál de todas de la familia pasa por ahí? Entonces, esa es la que se llama la condición inicial. Vamos a ver más adelante que yo lo voy a notar así, y de 1 es igual a 2, ¿no es cierto? Porque la imagen del 1 es el 2. Quizás también, en algunos casos, sobre todo cuando son problemas que involucran conceptos de física,
es muy buena esta notación que dice y igual, o y cuando x igual a 1, x igual a 1, es igual a 2, ¿no? Esto viene por esto. Por ejemplo, la velocidad en física, ¿no? La velocidad en el tiempo 3 es 5 kilómetros por hora. Entonces uno también, para ser más explícito, la velocidad cuando t vale 3 es igual a 5 kilómetros por hora. Viene de allí. Entonces yo también la uso porque me parece muy didáctica. Nuestra notación de función en matemática hasta el momento siempre ha sido así. F de 1 igual 2, ¿no? Y de 1 igual 2. Pero esta también es bastante indicativa de lo que se está queriendo decir con la condición inicial. Bueno, entonces, en la fórmula, igual CE elevado a menos X, colocamos el I vale 2, ¿cierto? Igual C, E elevado a menos 1, porque el equivale a 1. Menos 1. Aquí tengo que estirar mucho el brazo para... Ahí está. Bueno, ¿y cuánto vale C? De aquí despejamos C es igual a 2E. 2E. Entonces la curva particular de esta familia, que cumple esa condición inicial, la condición inicial, es la curva I igual a 2E por E elevado a menos X. Y esa es entonces lo que se llama una solución particular. Porque se obtiene la solución general cuando uno especifica una condición inicial. Profe, baje un poquito la cámara. Ah, ya, mire, eso. ¿Cómo quedó ahí? ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ya, disculpe que a veces yo lo tengo que mover. Es la dificultad de esta pequeña pizarrita. Como les comentaba ayer, no he querido cambiarla a uno más grande porque a lo mejor me da la impresión de que la resolución de la imagen por tratar de, si fuera más grande habría que colocar probablemente el computador más lejos y ahí se pierde la imagen. Profe, una consulta. Dime. En el 2 igual a C en E elevado a la menos 1, abajo, Sí. cuando iba a despejar el 2, ¿dónde quedó ese menos 1? Ah, pero aquí aún están envacacionados todavía. Esto es 2 igual C elevado a menos 1 es 1 partido por E. Y el E que está dividiendo pasa multiplicando y queda C igual a 2E. ¿Sí? Ya, ahora sí que justo miré para el lado y me perdí. No, está bien, está bien. Sí. Gracias. Yo entiendo que... Vamos a tomar un poquito de agua. Ya. No, cualquier consulta hágala, no se hagan problemas. Por muy fácil que sea la respuesta, digamos, por muy a veces obvio. No hay que quedarse con la duda aquí. Aquí todas las preguntas son importantes, así que háganla nomás con confianza. Bien. Entonces seguimos avanzando. Entonces, las soluciones particulares, dice, se obtienen al cumplirse condiciones iniciales expresadas por esos valores y de 0 hasta una derivada de orden n, si es que la ecuación es de orden mayor. En todos estos casos lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el curso. Por mientras simplemente es la adquisición un poco del lenguaje, lo que queremos
que suceda en el día de hoy. Y dice, en este caso, la solución particular es una curva de la familia. Ahí debía haberle puesto quizá un subrayado. Es una curva, ¿no? Creo que con ese. Dibujar. Es una curva. Es importante. Cuando uno establece la condición inicial, entonces, de la familia general identifica una curva. Como le digo, es tan sencillo como un ejemplo que uno puede decir, mire, no sé, entre todas las personas jóvenes que van a un concierto, identificar uno que tenía un peinado, qué sé yo, moicano. Entonces, uno va y lo identifica, ese cumple una condición inicial, digamos, tener un peinado no regular. Aunque ahora es muy común, pero de todas maneras. Tiene el mismo sentido. Una de las curvas, pero que esté dentro de la familia, no una curva cualquiera, digamos. Una curva dentro de una familia. Ahora, si en una ecuación diferencial encontramos soluciones particulares que no se obtienen de la solución general, serán soluciones que llamamos singulares. Es como decir, este grupo de personas también no es, digamos, no responde al mismo grupo. El concierto fueron, no sé, era para jóvenes adolescentes, por decirlo así. Pero de una cierta ciudad. Pero si aparece un joven adolescente de otra ciudad, también califica, ¿no? Como público. No es de la familia, pero también funciona, digamos. A él lo dejaron entrar al concierto. Ese es el tipo de idea, ¿no? Es solución, pero no se busca dentro de ese grupo, sino que aparece como por el lado. A ver, yo trato de dar estos ejemplos, a veces resultan muy buenos, a veces no tan buenos, por supuesto. La idea es simplemente hacer claridad. Y para hacer claridad ya directamente, veamos estos tres ejemplos que tenemos acá. Esos tres ejemplos. Y el primero de ellos, entonces hay una expresión, y nos va a servir también para volver a hablar acá de soluciones. No, profe, todavía no lo borre. Para sacarle una foto, por favor. Ah, sí, a ver. Ya, ahí sí, perdón. No, el ejemplo era aquí de y de x menos y igual 0. Ya. No sé si a veces se distingue. Ahí puede estar más nítido, ¿no? Los lápices ya están agotando. Pero no se puede salir a comprar lápiz. Ya. Bueno, de todas maneras saben que estas exposiciones van a quedar grabadas, ¿no? Y yo mañana les indico, lo voy a hacer en la noche, que les indico el canal YouTube donde va a estar disponible para ustedes. Profe, el canal de YouTube va a dejar el enlace en Reco, ¿cierto? En Reco. Acuerden, en Ya. Reco yo tengo unas casillas que se llaman libros, apuntes. ¿Dentro del fin de semana va a subir las clases? No, esta la subo a la noche. Ya, profe, gracias. Esta la subo a la noche. Cualquier problema con el enlace, me dice, ¿no? Por correo, que no aparece. Casi nunca sucede, o casi nunca me ha sucedido, pero la primera vez hay que tener seguridad de que todo va a marchar bien. Cuando uno lo hace la primera vez y queda clarísimo, ya después se hace muy fácil todo. Ya está, mire. Aquí también vamos a repasar todas estas ideas
También en ejemplos bastante concretos, ¿no? En ejemplos bastante concretos. Entonces hay una ecuación de y de x igual a x partido por y. X partido por y. Y dice que tiene solución. Dice tiene solución y cuadrado menos x cuadrado igual a c. Solución general, porque tiene solución general porque tiene una c. Ahora, no hay que confundirse aquí. Esto también se puede haber expresado así, ¿no? Si usted pasa multiplicando la y, sería y de y de x, y después la x que quedó libre en el segundo pie, lo pasa primero. Se puede anotar así también. Para que uno note que es de primer orden. La derivada aparece en orden 1. Y es lineal. La y no está elevada a nada, por eso quise colocarla de esta manera, porque aquí alguien podría decir, bueno, pero fíjese usted que aquí lo tiene como y elevado a menos 1, ¿qué pasa ahí? No. Es cuestión de la notación, ¿no? O sea, si lo colocan ordenadamente, como en este caso, significa que es una ecuación sencilla de primer orden. Ya. Ahora, ¿cómo vemos que esto es solución? Yo le decía, bueno, uno despeja, recuerden que la solución es la y. Aquí la y no está despejada, pero si uno la despeja y la coloca aquí deriva, andará bien. Pero quizás es mejor, para ahorrar un poquito de tiempo y esfuerzo, derivar implícitamente. Bueno, derivar implícitamente, uno deriva acá, la derivada de y cuadrado es 2y de y de x, porque la y depende de x. Menos la derivada de x cuadrado, 2x. Igual la derivada de una constante, porque aunque sea no una constante definida, un número objetivamente dado, representa un número, no es variable. Entonces la derivada de una constante es 0. Y si acá despejan de y de x, bueno, pasan 2x al lado derecho, se eliminan los números 2 y queda x partido por y, lo que anda muy bien porque era la ecuación original. Entonces con eso hemos comprobado que lo que nos dan como solución nos la dan gratis, ¿no? Esa es la solución. Comprueba usted que sucede lo que tiene que suceder. Ya. Ahora, también esta solución general es una familia ¿de qué? Bueno, si no recuerdan de demasiado bien, entonces uno siempre acá tiene la posibilidad, vamos a ir de nuevo a este Symbolab. Yo no sé si cuando ayer les indiqué que había un programa bastante bueno en Windows, se llama Microsoft Matemáticas, si alguien lo pudo bajar. ¿Alguien de ustedes intentó bajarlo? Microsoft Matemática. Parece que no. Bueno, si pueden, háganlo. Aquí vamos a compartir entonces. Ahí está un poco más abajo. Compartir. Esto no. Compartir esta pantalla con el graficador. Ahí estamos. Y acá entonces vamos a ver un gráfico. En vez de soluciones, pinchamos gráfico entonces. Y acá, a ver si nos da un gráfico de este tipo. X cuadrado. O era con y cuadrado primero. Era y cuadrado
menos x cuadrado igual, bueno, hay que darle aquí un número igual 2. Entonces, ¿a qué corresponde ese gráfico? Capaz que lo diga, ¿no? Aquí no sé si lo dice. Ya, no me meto más aquí a manipular el gráfico. ¿Qué gráfico identifican ustedes allí en la pantalla? No se preocupen de esas dos líneas rojas que se cruzan, ¿no? Es las líneas rojas un poco más tenues. ¿El gráfico corresponde a qué? Recuerden que aquí no hay gráficos muy exóticos, o sea, son gráficos que alguna vez ustedes han visto, han trabajado con ellos. Esa es una, ¿cómo se llama esa figura? Que son como dos B's enfrentadas, y esa, una rama superior y otra rama inferior. ¿Cómo se llama? ¿Hipérbolas? Hipérbolas, claro. A ver si intentamos colocar otra. Aquí entiendo que se pueden colocar muchas. Y cuadrado, sí, porque ya apareció otro botón para poder y cuadrado menos x cuadrado igual. Ya, no sé, menos 4. No, ahí se ve, sí, yo no la veía de este ángulo. Otra hipérbola más. Y así podemos entonces dibujar todas las que se nos ocurran. Y bueno, son infinitas, porque infinitas posibilidades hay de elegir este valor, valor que aquí hemos tomado como 2 y 4. ¿No? Para que ustedes se fijen además, si tomamos el valor 0, ¿qué pasa? Es y cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué piensan ustedes que va a aparecer cuando yo coloque aquí x cuadrado menos y cuadrado igual 0? Que es otra posibilidad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que va a aparecer? Claro, esas líneas verdes, ¿no? Porque recuerden que x cuadrado menos y cuadrado es y más x por y menos x. Igual a 0. O sea que y vale x e y vale menos x. Que son esas rectas que usualmente las llamamos las diagonales principales porque tienen pendiente 1 y pasan por el origen. Bien. Ahí tenemos entonces las curvas y la familia. Entonces, a lo que quería llegar, esto quizá sería bueno que yo no lo perdiera y lo dejo abajo, esperando para una próxima ocasión. Y volvemos con nuestra diapositiva. Entonces, familia de hipérbolas, como alguien dijo muy bien. Es una familia de hipérbolas, ¿no? La solución general. Y si uno nuevamente quiere una de la familia específica, tiene que decir cuál es la condición inicial que uno quiere que cumpla. Que pase por el origen, que pase por un punto dado, etc. Cualquiera de esas condiciones iniciales funciona. Aquí hay otro ejemplo, dice, para determinar en la misma ecuación anterior la solución particular que cumple con la condición inicial y de 0 igual 2, en la solución general reemplazamos x por 0 e y por 2. Cuestión que habíamos hecho recién también en otro ejercicio, ¿no? Entonces, reemplazar x por 0 e y por 2 quedaría 4 menos 0, quedaría c igual 4. Entonces, la solución particular es esa hipérbola. La hipérbola y cuadrado menos x cuadrado igual a 4. Perfecto. Y para terminar, esta primera parte, parece que ya no me quedan más diapositivas. Bueno, quedan 2 diapositivas más. Yo le dije que íbamos a hacer un alto, ¿no? Esto empieza a 20 para las
3:10, 4:10. No, estamos más o menos en hora de hacer un alto, ¿no? No quiero. Ya. Y voy a anotarla en la pizarra para poder. O hacemos un alto ahora y volvemos en un ratito. Para que no se cansen mucho la primera vez. Sí, sí, profe, ahora para ir a almorzar. ¡Oh, diablo! ¿En serio? Sí, yo no ¿Tienen almorcé. clase antes ustedes? Yo sí tenía clase antes. No sé si el resto. Ah, es probable. Te toca duro. Espérate. Son las 4 de la tarde. ¿A qué hora sería comer? ¿A las 4:20 Sí, o 4:30? sí, no sé. No, 4:30 igual es mucho. Ya, 4:20 entonces. Ya, profe. 20 minutos para reponerse. Anda bien. Vamos acá a dejar de compartir y vamos a la grabación, la vamos a suspender para que...